grabación. Les damos la bienvenida al primer taller de el curso del Diplomado de Conciliación de este módulo de entrenamiento. El día de hoy inician este módulo con la clase de elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio a cargo de la doctora Ángela Patricia Torres Barrios. La doctora Ángela es abogada de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con especializaciones en Derecho Comercial y Derecho Laboral. Asimismo, cuenta con especialización en Relaciones Industriales de la Universidad Externa de Colombia. Ha sido asesora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es abogada externa de la Oficina Asesora Jurídica de la Rectoría de la UIS y del Diplomado de Conciliación Extrajudicial del Derecho de la UNAP y de la Cámara de Comercio. Entonces, esperamos que puedan aprovechar al máximo todos los conocimientos. Y doctora Ángela, le doy la bienvenida. Ingeniera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados esta noche. Quiero contarles pues que esta, por así decirlo, sesión un poco más personalizada y en tiempo real, desde guías virtuales, desde una virtual se generó o se orquestó desde hace aproximadamente como un año, porque nos estábamos dando cuenta que en el ejercicio de la elaboración, sabemos que el módulo se llama elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio. Sinceramente, la elaboración de la constancia pues no genera mucha más actividad diferente a pues diligenciar los espacios propios que trae el formato, porque pues la verdad está dicha que son formatos que nos suministran los centros de conciliación, la mayoría de ellos debidamente aprobados en sistemas de gestión de calidad de ICONTEC o de las propias entidades promotoras. Por ende, no hay pues, lugar a su modificación de fondo. Entonces, el documento que es más importante en el trámite conciliatorio porque implica un ejercicio mucho más complejo para el conciliador es en realidad el acta de conciliación, ¿sí? Entonces nos estábamos dando cuenta que en algunas oportunidades varios asistentes al diplomado no estaban entendiendo tanto el ejercicio como la propia actividad del acta de conciliación y que tal vez era mucho mejor hacerlo a través de esta vía más interactiva que les dé a ustedes la oportunidad de hacer preguntas en tiempo real y a mí la oportunidad de explicarles puntualmente los aspectos más importantes de la elaboración del acta y de paso pues también tener la oportunidad de explicarles un poco en qué consiste la tarea que está fijada para este módulo. Entonces, a raíz de eso fue que se vio esa necesidad de poder generar este espacio. Entonces, yo les voy a compartir brevemente unas pequeñas diapositivas que resumen como lo más trascendental de estos aspectos que son importantes para tener en cuenta. Preguntas e inquietudes, no duden en formularlas en cualquier momento, no importa que me interrumpan en algún momento en la diatriba y en la conversación. Lo que me interesa es que todo les quede lo más claro posible y que esa claridad se vea reflejada en la tarea que ustedes van a realizar. Les quiero anticipar. La del módulo de elaboración de actas y constancias es completamente diferente a la del proyecto integrador. El proyecto integrador se hace en grupo de acuerdo a los casos que les asignan a cada proyecto integrador, a cada grupo, y de acuerdo a las actividades completas que ustedes tienen que hacer, culminando con un acta. Vuelvo y les digo, se llama elaboración de actas y constancias, pero en realidad lo que yo puedo evaluar en ustedes es un acta de conciliación, más que una constancia. Entonces, ¿qué les quiero contar básicamente? Quiero que entiendan que el acta es la memoria histórica de la reunión, de la audiencia de conciliación e incluso muchas reuniones que se realizan, muchas reuniones de trabajo, muchas reuniones que realizan, por ejemplo, las asambleas de las copropiedades o las asambleas de las personas jurídicas, sus juntas directivas, etcétera, etcétera, órganos colegiados, así como este tipo de ejercicio con las conciliaciones, pues dejan plasmado en un documento lo que ocurrió en esa reunión, el desarrollo de la reunión.
y por eso la ley le impone ciertos requisitos a ese documento para que pueda surtir los efectos que se pretende que genere el referido documento. Entonces, en el caso del acta de conciliación, a nosotros el Estatuto de Conciliación, hoy Estatuto de Conciliación, nos dice que debe tener un acta de conciliación. Y sobre esa checklist es que nosotros tenemos el parámetro del acta de conciliación y de su contenido. Quiero también que sepan que el acta de conciliación le corresponde al conciliador. Por eso la pregunta, ¿a quién le corresponde el acta de conciliación? El acta de conciliación le corresponde al conciliador. Es una labor que no se puede delegar, que no se puede sustituir. Yo sé que en el ejercicio de la práctica, por ejemplo, del consultorio jurídico, donde ustedes asisten como conciliadores al centro de conciliación, tienen implementado internamente la posibilidad de que el acta sea asistida o por el judicante o por la asesora de civil o por la dirección del centro. Eso es usual en el ejercicio de un consultorio jurídico, ¿sí? Porque ustedes pues los que están en consultorio jurídico están en formación y pues es entendible que requieran de ese apoyo. Pero quiero que sepan que cuando ustedes sean conciliadores de un centro de conciliación, cuando ya tengan esa calidad, nadie va a llegar al rescate, porque el acta la realiza el conciliador. El conciliador es el que dirigió la reunión, el conciliador es el que estuvo tomando atenta nota de todo el contenido, de todo lo conversado, porque si bien el acta de conciliación es del conciliador, el acuerdo es de las partes. ¿En qué se diferencia? Pues el acuerdo es el contenido que yo voy a convertir en acta, que son las cláusulas, que son las obligaciones claras, expresas y exigibles. Ese es el acuerdo. Y yo, por algo el conciliador solo puede ser abogado, porque yo como conciliadora abogada le tengo que dar un lenguaje jurídico a lo que las partes acordaron. Incluso ustedes se van a encontrar en situaciones donde las partes quieren llegar a acuerdos que no son acuerdos legales, no tanto porque sean ilegales, sino porque tienen ciertos requisitos que si no se agotan, no es posible que el acta de conciliación surta los efectos. Por ejemplo, si en una audiencia de conciliación están pactando compromisos relacionados con bienes que están sujetos a registro, si esa acta de conciliación no se lleva a registrar, no va a surtir el efecto, porque es que hay unos requisitos superiores, supra, del acta de conciliación de lo que están acordando las partes. Por ejemplo, una parte no puede acordar con la otra que le va a vender el inmueble, pero que ellas de mutuo acuerdo acuerdan, valga la redundancia, que ese inmueble no se va a registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos la venta. Eso no es posible acordarlo, porque esos son acuerdos ilegales. Pero las partes libre y voluntariamente lo quieren hacer, sí, pero ellas no pueden disponer de ese tipo de derechos, porque además son obligaciones, son normas que ha establecido el legislador, de las cuales yo no tengo disposición, yo no puedo modificar. Entonces, sencillamente, si yo acuerdo eso, lo puedo incluir en el acta de conciliación, pero esa es un acta que no va a surtir los efectos que debe surtir, así de claro, por así decirlo. Entonces, por eso es que el conciliador es abogado, porque el conciliador tiene que saber la norma y tiene que indicarle a las partes por qué lo que ellos están acordando no tiene posibilidad ni es factible que se lleve a cabo, precisamente porque adolece de ese tipo de defectos legales. Como el conciliador actúa como un juez, sí y no, porque ustedes y yo sabemos que estamos investidos de la función transitoria para administrar justicia, pero generalmente en la doctrina y en la práctica nos han asemejado a un juez de la República. Por eso es que dice que el acta de conciliación, como es el documento que expide el conciliador, hace las veces de la sentencia judicial del juez, porque ustedes también saben que los efectos del acta de conciliación, que están relacionados con los temas de la cosa juzgada y el mérito ejecutivo, que son efectos también propios de las sentencias judiciales. Entonces, siguiendo el hilo de conversación, ¿cuáles son las etapas del diseño del acuerdo? Pues los acuerdos los debo construir yo, y cuando yo hablo de la construcción del acuerdo me estoy refiriendo básicamente a la redacción.
es la redacción del acuerdo a partir de las previsiones de las partes. Yo cuando estoy haciendo mis audiencias de conciliación ando con un cuaderno y en el cuaderno voy tomando atenta nota de lo que las partes poco a poco van hablando y lo que ellas van poco a poco acordando. Cuaderno que está completamente rayado, tachado, porque los acuerdos se van modificando, empiezan de una forma y terminan de otra. Cuando ya veo que están alcanzando el punto máximo del acuerdo, ya de finalizar los puntos de pretensiones, pues ya lo empiezo a elaborar directamente en el computador y a medida que ellas siguen hablando de puntos específicos de sus acuerdos, yo ya voy redactando el acta de conciliación, pues cuando yo ya sé en la dinámica de mi audiencia que van a llegar a un acuerdo conciliatorio. Y le tengo que dar una estructura jurídica. Ellos no son abogados, el abogado soy yo. Entonces yo tengo que redactar las cláusulas del acuerdo con estructura jurídica. Si ellos dicen yo le voy a pagar, señor fulano de tal, se compromete a cancelar a favor del señor fulano de tal la suma de tal. O sea, eso es estructura jurídica. No es incluir, el señor manifiesta que le va a pagar. Eso no es un acuerdo, eso no es un compromiso. Una manifestación no es un compromiso. Hay que utilizar los verbos que comprometa, que obligue, que se comprometa, que se obliga, que acepta, de tal suerte. Miren, algo que yo siempre he dicho en el curso durante todas estas cohortes en el diplomado y también en la dinámica del curso virtual, es que el destino final de un acta de conciliación es un juez de la República. Porque si el acta de conciliación no me presta mérito ejecutivo ante un juez de la República que con el solo documento libre mandamiento de pago, no me quedó bien hecho. Entonces, cuando yo, Ángela Torres, redacta un acta de conciliación, estoy pensando en un juez de la República, que cuando él reciba mi documento diga obligaciones claras, expresas y exigibles, perfectamente puedo librar mandamiento de pago, por obligación de hacer, de dar o de no hacer, o de no hacer. Entonces, por eso les digo que es muy importante la estructura jurídica. También está en mí como conciliador porque es un deber legal y porque es un compromiso de la vocación y ética del conciliador que yo también proponga fórmulas de arreglo, fórmulas de consenso, que yo a las partes, si yo veo que están estancadas o veo que no han logrado llegar a ese punto de encuentro entre sus intereses, pues yo puedo formular una tercera, una cuarta, que no son de obligatoria aceptación. Las partes perfectamente están capacitadas, facultadas, y que el trámite es de ellos. Esto es autocompositivo con la ayuda de un tercero para aceptar o para desechar las propuestas que yo vengo a presentarles. Pero sí es básicamente deber y función y vocación del conciliador propiciar ese análisis, presentar ese tipo de fórmulas y pues evidentemente que sean fórmulas viables, legítimas y de posibilidad de cumplimiento. Cuando yo hablo de la legitimidad de los acuerdos, es que cuando las partes acepten esos acuerdos, ya sea que provengan de ellos o que sean propuestos por mí, que ellos se apropien de esos acuerdos como si los que yo les planteo como conciliador, que se apropien de ellos como si ellos mismos los hubiesen planteado. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque con eso yo garantizo que la persona que va a fungir como deudor de ese acuerdo de verdad lo vaya a cumplir, que piense que provino incluso de sí misma la posibilidad, porque a mí no me sirve que un deudor acepte todo lo que diga el acreedor o que el conciliador le indique, pero en el fondo él sabe que no va a cumplir. Y él dice, sí, está bien, yo me comprometo, sí, yo lo voy a hacer, sí, pero él sabe, no, yo no tengo cómo, yo no tengo un peso, yo de dónde voy a sacar, yo no lo voy a hacer, yo no voy a cumplir. Voy a decir que sí para que esto se termine y para que el señor se calme. Como cuando lo llama al banco a uno a hacerle cobro de las obligaciones que tiene uno pendientes y ellos a como de lugar le sacan a uno una fecha de pago para uno que lo dejen de llamar uno a cualquier fecha de pago. Y resulta, ellos lo dejan de llamar por esos días. Ese no es el propósito. Mi interés no es que se deje de llamar a ese deudor, mi interés es que de verdad haya una resolución de tal suerte que el deudor adquiera compromisos que de verdad va a cumplir y que el acreedor quede satisfecho con esos compromisos adquiridos por el deudor. Y finalmente debo mantener la expectativa hasta el final. Mire, yo les quiero contar que la semana pasada tuve una audiencia de conciliación en derecho de familia. No es mi fuerte, pero me escogieron. Señor, sí, Luigi, adelante.
Luigi, pues se había alzado la mano, fue por equivocación. Bueno, si quiere intervenir, interviene entonces en un momento cuando lo vaya a hacer. Y resulta que se pidió hicimos varias horas de audiencia virtual y esa persona era una reajuste de cuota alimentaria. Ya prácticamente habían llegado a algunos consensos con su hijo, es un hijo universitario, pero querían terminar de finiquitar otros temas, entonces dijeron, como yo siempre les ofrezco la posibilidad de suspender la audiencia, porque es deber del conciliador indicarles que la audiencia no tiene que agotarse hoy mismo, el mismo día que comienza, sino que si es necesario, factible e importante suspenderla y retomarla en otra fecha posterior es posible y hasta es bueno en muchos casos hacerlo. Efectivamente ellos hicieron uso de esa posibilidad y cuando nos volvimos a encontrar el viernes se cayó el acuerdo, porque el señor todos los días lo pensó mejor, se asesoró, lo consultó con la almohada, como haya sido. Y el señor simplemente llegó, cambió completamente las condiciones de lo que había preliminarmente aceptado, dijo que no, que él lo estaba pensando mejor y mejor puso un ofrecimiento completamente diferente al que ya había dejado en la sensación de que iba a aceptar en la anterior audiencia. Entonces, nunca es pan comido. A mí se me han caído actas de audiencias, acuerdos conciliatorios cuando estoy leyendo el acta de conciliación, porque las personas, no sé si al verlo en el papel, en el escrito, frente a lo que se habló, empiezan como a hacer un análisis distinto y se dan cuenta de, oiga, yo como que no acepto eso es demasiado gravoso. Y se me han caído después de las horas y los días y las veces que ustedes se puedan imaginar. Pero como eso no forma parte de mi labor es respetar la autonomía de las partes, mi labor es respetar su verdadera voluntad. Entonces, sencillamente, si usted cambia de parecer, cambia de parecer, porque como le digo yo a las partes, cuando usted manifiesta la voluntad, la manifiesta diciendo que sí y también la manifiesta diciendo que no. El mecanismo se llama conciliación, pero no quiere decir que la gente tiene que forzosamente conciliar. Ni como conciliador a mí me miden, ni me dan estadísticas, ni a favor ni en contra, por número de actas de conciliación en el periodo tal, eso no me mide a mí. Y eso no mide tampoco mi buena o mala labor como conciliador. A mí lo que me interesa es que las partes tomen una decisión que de verdad sea manifestación de su voluntad y de su libre albedrío. Entonces, siendo así, les quiero contar que el contenido del acta de conciliación, como les decía yo a ustedes, el Estatuto de Conciliación nos trae como un checklist de lo que debe contener un acta de conciliación. Entonces, el acta de conciliación trae consigo importante los temas de lugar y fecha de la audiencia, que es lo que nosotros indicamos como circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué es importante? El lugar incluso ya lo podemos dejar de poner como importante. Señora Cari. Profe, qué pena, es que me escriben que hay 15 estudiantes conectados en otra sala, entre esos Felipe, y por eso no puede prender el micrófono. ¿En otra sala? Sí, 15 estudiantes. Sí. Ay, sí, pero ¿por qué? Ay, ¿cómo hacemos? A ver. Ay, regálenme un segundo, yo les voy a compartir, gracias, Karen, gracias. Voy a dejar de compartir. Voy a buscar el enlace que yo utilicé, pero ¿cómo hago para copiar hipervínculo? Lo voy a copiar al chat. Vamos a ver si se me deja copiar. Ay, yo sí soy como mensa, perdón. Espérenme, compartir invitación. ¿Será que alguno me hace el favor? Doctora, ¿Lo pueden hacer? Perdón, la interrumpo. Hay que decirle a los estudiantes que deben ingresar en el enlace que encuentran en anuncios. El enlace que encuentran en anuncios es el enlace de esta sala. Perfecto. Karen, ¿me puede por favor transmitir esa información a sus compañeros? O si se les facilita, me pueden hacer el favor de compartirles el link de esta conexión. Ay, sí, Dios señora, mío. Ya voy. Gracias, Karen, gracias. O que entren por anuncios o que por favor se van a compartir el link de la conexión.
Eso nunca me ha pasado, gracias. Esperemos un momento entonces a que todos ingresen los que están en la otra sala.
Bueno, yo ya veo bastantes estudiantes conectados. Yo creo que ya voy a retomar la clase. Igual ahí ya sabiendo la situación, pues yo creo que ya los que faltan por unirse se irán uniendo poco a poco. Entonces, como les venía diciendo, más que el lugar en este momento ya ni siquiera es trascendental ni es importante, porque con las conciliaciones virtuales o mixtas, como les digo yo muchas veces a las partes, desde cualquier lugar del mundo nos estamos conectando básicamente. Pero sí es trascendental hacer aterrizar fecha, día, hora, porque es importante saber cuándo se llevó a cabo, porque ustedes saben que el trámite conciliatorio tiene unos efectos de suspender la caducidad, de interrumpir la prescripción, y el tema de fechas es indispensable, ¿no? Y la forma en que se realiza, si se realizan las instalaciones del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, si se realiza como las estamos haciendo muchos a través del aplicativo Teams, Lightside, como está ocurriendo con los juzgados en los procesos judiciales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar en nuestra acta de conciliación. Acto seguido, nosotros vamos a identificar o al conciliador o a las partes. Todo depende de cómo esté diseñado el formato del acta de conciliación. Si se identifica primero a las partes, perfecto, venimos con la identificación de las partes, y primero al conciliador, al conciliador. ¿Quién es el conciliador? Pues el conciliador es el abogado, tiene que ser un abogado o un estudiante que esté haciendo la práctica de consultorio jurídico, que esté debidamente matriculado y que esté avalado por su universidad. En caso del abogado, dice el numeral primero del artículo 28 del Estatuto de Conciliación, es un abogado con tarjeta profesional vigente que haya sido certificado como conciliador, es decir, esto que ustedes están haciendo en este momento, y debe estar registrado en el SICAG, que es el Sistema de Información del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y esa inscripción o ese registro en el SICAG no la hago yo. Cuando reciba mi diploma, corro a registrarme en el SICAG, no. Se hace a través de un centro de conciliación. Porque en Colombia los conciliadores no pueden conciliar sino a través del centro de conciliación al que estén inscritos debidamente como conciliadores. No lo puedo hacer hace ya más de 10 años incluso. Se podía conciliar desde las oficinas del abogado, que en esa época también se denominaba eso conciliadora prevención, y el conciliador posteriormente también inscrito en un centro de conciliación, pero como conciliador remoto, externo, prevención, iba y registraba sus trámites, sus resultados de trámite de conciliación. Actualmente eso ya no es posible. Sencillamente hay que estar inscrito a un centro de conciliación, ya sea como abogado titulado, como estudiante de consultorio jurídico. Lo mismo ocurre para los empleados públicos, servidores públicos que tienen funciones de conciliador. Ellos también tienen que estar debidamente vinculados a la entidad. Y como les decía, sea primero la identificación del conciliador o sea primero la identificación de las partes, en el orden que sea, no afecta el resultado. Las partes son aquellas que se han citado, ya sea por la solicitud de conciliación, que claramente el que convoca me está diciendo quiénes son las partes de mi trámite conciliatorio, o dice la norma, aquellas que de acuerdo con el criterio del conciliador deban insistir. Desde que yo he analizado y revisado el caso que me han asignado, me doy cuenta que debo citar a otras personas, ya sean naturales o jurídicas, que es importante que estén presentes en la audiencia, lo puedo hacer. Tengo esa facultad como conciliadora y perfectamente puedo citar a otras partes que tengan interés jurídico y que relación directa en las resultas de esa audiencia de conciliación. Yo no voy a citar a quien a mí me parezca que debería estar, no. Realmente tiene que tener un fundamento jurídico para hacer esa citación de esas otras personas que, si bien no fueron indicadas en la solicitud de conciliación, sí deben asistir o conectarse a esa audiencia de conciliación por tener ese interés jurídico. ¿Y yo cómo las identifico? Que es el primer vacío que encuentro en nuestros ejercicios de actas de conciliación del diplomado. Es que las personas, a ver, los que hayan asistido alguna vez a una audiencia judicial sabrán que cuando uno se conecta a la audiencia, lo primero que hace el juez o la jueza de la República es decirle a uno, doctor, identifíquese,
exhíbame en pantalla su documento de identidad e indíqueme a qué parte está representando. Otros jueces nos indican que debemos decir nuestros números de identificación, tarjeta profesional, correo electrónico para notificaciones, dirección, abonado telefónico. Bueno, esa es una identificación. Entonces, yo no puedo poner en un acta de conciliación Ángela Patricia Torres y ya. Tengo que poner su nombre completo como aparece en su documento de identidad, llámese cédula, ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, incluso si quien asiste al trámite es un menor de edad. Preferiblemente que lo sea. Si definitivamente tiene que ser un menor de edad, pues tenemos que indicar quién es la persona que lo está representando o asistiendo en representación suya. El tipo y número de identificación nacional, ya no hablamos de cédula solamente. La dirección física o la dirección electrónica, ¿sí? Pues más que dirección, porque lo podrían tomar ustedes como si fuera una página web, el correo electrónico, ¿sí? Pero nosotros nos dicen dirección electrónica. Porque hay mucho adulto mayor que no cuenta con correos electrónicos, entonces yo necesariamente ni voy a ir a hacer que un adulto mayor abra una cuenta de correo electrónico, o muchos de ellos tienen también por costumbre darle a uno el correo electrónico de sus hijos, de sus nietos, su defecto la dirección física. Y lo que les digo, si la persona natural que está convocante o convocada es un menor de edad, pues lo identifico, pero digo quién es la persona que lo está representando legalmente en el trámite de conciliación. Las personas jurídicas, la identificación de ellas es un poco más compleja. Nos tenemos que revisar el certificado de libertad y tradición, certificado de existencia y representación legal. Nosotros contamos con una página web. Nosotros, me refiero a todos nosotros, incluidos ustedes, la ciudadanía, que es rues.org.co. En el RUES, que es el registro único, espérenme a ver si me puedo compartir para mostrarles cómo es el ejercicio del RUES, que es muy sencillo. Porque es importante el RUES, que es el que se alimenta de la información, que es el registro único empresarial, que le transmiten las cámaras de comercio, básicamente. Bueno, esto es para personas jurídicas que están inscritas en Cámara de Comercio. Hay personas jurídicas que no están inscritas en Cámara de Comercio. Por ejemplo, las propiedades horizontales o conjuntos residenciales, a ellos les otorga si no estoy mal, en la Secretaría del Interior como una autorización para su funcionamiento. Y ellos tienen un RUT pues porque ellos tienen efectos tributarios, pero no necesariamente están en la Cámara de Comercio. Entonces ustedes, así como si ya están todos viendo mi pantalla, ustedes pueden buscar o por el nombre, nombre o razón social o por el NIC. Por cualquiera de las dos está bien. Entonces, si ustedes se saben el NIC de la persona jurídica, ustedes lo digitan en este espacio y ahí les va a aparecer cuál es la persona jurídica. Aquí está su número de NIF, aquí donde está el más, entro y me dice ver detalle de la información. Aquí, primero que todo, puedo ver si la persona jurídica está activa. ¿Por qué es importante, profe? Es importante porque las personas jurídicas que tienen la obligación de renovar su registro mercantil y no lo han cumplido, para mí eso es un mal indicio. Un mal indicio porque me dice a mí o que esta persona jurídica no está ejerciendo su actividad constantemente o que esta persona jurídica puede estar incursa eventualmente en problemas de eventualmente reorganización empresarial, liquidación judicial, temas complejos que pueden afectar pues los intereses de quien convoca, por ejemplo. Y aquí lo más importante es que me aparece su nombre o razón social como debe estar incluida en el acta de conciliación. Esta consulta es para, básicamente, en el caso de los del consultorio jurídico, como nuestros usuarios, no les puedo ir a pedir que gasten los 7,000, ya no me acuerdo cuánto está costando ahorita el certificado, como 6,300, bueno, que vayan y compren el certificado para que me lo traigan para el trámite conciliatorio solo para determinar bien cuáles son los datos de la persona jurídica, el representante legal y las facultades del representante legal.
es un poco cruel hacerles hacer ese gasto máximo cuando son personas pues, de condiciones muy vulnerables. Entonces yo puedo hacer esta consulta directamente y aquí lo más importante, consulto los representantes legales. Se alcanzan a ver, esta empresa es mía, por eso hice el ejercicio con el link. Aquí están quién es el representante legal, cuál es su número de identificación y algo que también es muy importante porque nos dice cuáles son las facultades que tiene el representante legal. ¿Y por qué es importante? Porque yo necesito saber si esa persona que se está presentando tiene facultades para representar a la sociedad, tiene facultades para conciliar, tiene facultades para comprometer a la persona jurídica. Porque si no las tiene, pues es como si se estuviera comprometiendo personalmente y directamente. Y pues básicamente aquí están las actividades económicas que son las que aparecen en el RUT. Esto es importante. Bueno, y el detalle pues de los, si tiene o no establecimientos de comercio y bueno, otro tipo de información. Y esta información es gratuita y puedo acceder a ella sin necesidad de comprar el certificado. Y eso me sirve a mí como conciliadora pues para tener certeza de cuál es el nombre de esa persona jurídica, cuál es su razón social, cuál es su número de NID, quién es el que se conecta. Miren, cuando nosotros estamos en conciliaciones virtuales, en sala encuentro personas que no necesariamente me coinciden con el certificado. En el centro de conciliación en el que yo hago conciliaciones, pues generalmente las personas, porque es pago, las personas sí tienen el recurso para comprar el certificado, entonces yo lo reviso y cuando llego a la audiencia y me pide conexión en sala una persona que no me aparece por ninguna parte, y digo, bueno, pero esta persona, ¿quién es? O si no tengo el certificado, rápidamente entro al RUES a consultar quién es la persona que se está conectando, si será el representante legal o quién es. De tal suerte que o lo dejo ingresar o lo dejo ingresar, le requiero la información para que se valide o sencillamente no lo dejo ingresar a sala porque no es una persona de las que está siendo convocada, ¿no? Básicamente. Lo más importante, quien está siendo convocada es la persona jurídica, no su representante legal. Porque en muchas oportunidades uno pensaría, no, pues es otro caso de que el orden de los factores no afecta el resultado, pero sí, porque yo no estoy diciendo que el convocado es Ángela Patricia Torres Barrios como representante legal, no, a mí no me convocaron, convocaron a mi empresa, convocaron a Soluti Abogados SAS, que en esta ocasión está siendo representada legalmente o representada en esta audiencia por mí como su representante legal. Entonces es importante que tengan claridad que yo estoy generalmente en las personas jurídicas convocando es a la persona jurídica. El representante legal, la persona natural, pues obviamente es la que la representa y habla con ella porque ustedes saben que la persona jurídica es un ficticio. Sí, es un ficticio que adquiere derechos, tiene derechos y adquiere obligaciones, ¿sí? Es una figura que es ficticia, pero al fin y al cabo es a la que yo estoy convocando y de la que yo necesito que si eventualmente se comprometa ciertos compromisos, adquiera obligaciones. Y está representada ya sea por su representante legal, por su apoderado, por su subgerente, el representante legal suplente, es la persona natural, pero la que está siendo convocada es como tal la persona jurídica. En otros eventos, como sucede, por ejemplo, con nuestras universidades no tienen un certificado de Cámara de Comercio, ellas tienen un certificado que les expide la subdirección, una subdirección, creo que se llama de aseguramiento de calidad en la educación superior del Ministerio de Educación Nacional. Entonces se van a encontrar con personas jurídicas como las universidades, que su certificado proviene del Ministerio de Educación Nacional. O lo que les decía, en el caso de las propiedades horizontales, que proviene de es como una resolución que expide la Secretaría del Interior. O en el caso de las entidades financieras que tienen una certificación de existencia y representación legal que les expide la Superintendencia Financiera. Entonces, para que sepan que no todas están en la Cámara de Comercio. Muchas de ellas no están, incluso las entidades financieras tienen su Cámara de Comercio y tienen su certificado de la Superintendencia Financiera. Pero es para que ustedes tengan la ilustración de que el acta de diligencia completamente es así. La persona jurídica, el domicilio, correo electrónico, el NIT,
que esa es su identificación, número de identificación es básicamente su NIT, el nombre de su representante legal o de la persona que está asistiendo en su representación y qué calidad o cargo ostenta para determinar que sí es el representante de esa persona jurídica. Eso en cuanto a la identificación de las partes. Parecerá inocuo, parecerá inclusive tedioso, pero eso lo es todo, porque es la forma de determinar quién es el acreedor y quién es el deudor de una obligación que se adquiera en el acta de conciliación. ¿Qué más tiene el acta de conciliación? La norma nos habla de las pretensiones que preferiblemente sean muy concretas y sucintas y son las que se plasman en la solicitud de conciliación. Yo digo que con la debida redacción es porque vamos a tener casos, como ustedes saben, que los trámites de conciliación no tienen que forzosamente venir con apoderado pues para efectos extrajudiciales. Las personitas por sí mismas pueden presentar sus trámites de conciliación, pero ellos los hacen en su lenguaje, ¿cierto? Entonces yo debo hacer, y cuando me lleguen ese tipo de solicitudes, debo hacerles una traducción a un debido lenguaje, una debida redacción, más que lenguaje jurídico, es una debida redacción, ¿sí? Básicamente, pues es lo propio, ¿no? Es como el estilo. Pero básicamente son las de la solicitud de conciliación. Tampoco es que por darles a ustedes una adecuada redacción desconfiguren completamente las pretensiones de la solicitud de conciliación, porque pues ese no es el deber ser. La mayoría ya vienen completamente redactadas, tipo demanda, las personas que radican los trámites de conciliación por intermedio de su apoderado judicial, ya radican las solicitudes como si fueran las demandas, incluso a veces se les cruzan los cables y ponen demandante, demandado, cuando aquí los términos que se utilizan son completamente diferentes, convocante, convocado, solicitado, solicitante, pero básicamente traen la estructura propia de la demanda y pues también es factible y es conducente y viable para el trámite de conciliación. La norma me habla de pretensiones, pero quiero que sepan que algunos formatos de actas de conciliación trae lo que nosotros llamamos una cápite de hechos y una cápite de pretensiones, ¿sí? Trae ambos. Eso es básicamente porque les digo, así vienen redactadas como una. Pero no está mal hacerlo así, ni tampoco está mal que yo los incluya en el acta de conciliación. Yo sé también que en algunos consultorios, en algunos centros de conciliación, también tienen por costumbre y estilo hacer una cápite que se llame hechos del convocante, hechos del convocado, pretensiones del convocante y pretensiones del convocado. Yo sé que eso es tema de estilo, pero quiero contarles que la norma única y exclusivamente hace alusión a pretensiones y son las de la solicitud de conciliación, no de la entrevista posterior que yo tuve con el convocado, que cuando llegó la hora de la audiencia me senté a escucharlo preliminarmente. Eso no lo trae el Estatuto de Conciliación. Y finalmente, y lo más, sí, está en el top de lo más importante del acta de conciliación, es el acuerdo. Acuerdo que debe contener obligaciones, que son obligaciones que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y lo más importante, que contengan, que sean claras, expresas y exigibles. Y yo las tengo que determinar. Las de dar tienen cuantía y todas las demás, junto con las de dar, tienen modo, tiempo y lugar del cumplimiento de esas obligaciones. De esa forma es que las obligaciones adquieren la categoría de claras, expresas y exigibles. Si yo cumplo con esos 4 ítems al momento de redactar las actas de conciliación. Entonces, esos son el contenido como genérico. También, ¿qué es importante? Hay que incluir en el acta de conciliación si el acuerdo es parcial o si el acuerdo es total. ¿Por qué, profe? Porque si el acuerdo es parcial hay que dejar constancia de ello, porque con eso yo como parte convocada o convocante ya sé de antemano que los aspectos que no se conciliaron posiblemente van a ir a ser conocidos por un juez de la República, pues porque es lógico que quien convoca en un trámite tiene la intención de satisfacer completamente sus pretensiones.
Y si no pudo conciliar totalmente sus pretensiones, pues habrá grandes posibilidades de que las que no fueron conciliadas acudan a la vía judicial para lograr pues un pronunciamiento judicial al respecto. Una aceptación expresa de que el acuerdo pues fue aceptado por las partes, perdónenme, una manifestación más bien expresa de que el acuerdo fue aceptado por las partes, dice el estatuto, por cualquier mecanismo. Ya estamos en un tema completamente de avanzar, sea escrito, sea oral o virtual, conforme a la normativa. Entonces, ¿qué pasa? Que están implementando poco a poco los centros de conciliación, si estamos conciliando nosotros a través de aplicativos como este del Microsoft Teams, que el acta de conciliación, la lectura del acuerdo conciliatorio quede grabada, sea lo único que se grabe, ¿sí? Esa es una posibilidad. Porque es que hay que dejar evidencia de que efectivamente se leyó y se aceptó por las partes el contenido del acuerdo conciliatorio. ¿Qué hace esta suscrita conciliadora? La parte o la cápite del acuerdo, que son las obligaciones claras, expresas y exigibles, que son cláusulas, primera, segunda, tercera, etcétera, se las remito a los correos electrónicos que las partes me indicaron al comienzo del trámite, al comienzo de la audiencia, y en el curso de la audiencia y mientras la conexión continúa, ellos me deben contestar que aceptan, que avalan, que están de acuerdo con ese acuerdo, para que a nadie le quede duda de que ellos como partes ya me aceptaron lo que yo ya previamente les leí, porque yo el acta de conciliación se las leo a ellos. Aquí en la virtualidad hago este ejercicio, comparto la pantalla de mi computador, les hago lectura viva voz del documento, con ellos siguiendo la lectura y aprovechando para que hagamos ajustes y correcciones, al cabo de la cual oralmente me aceptan el documento, pero necesito la evidencia de que fue aceptado. Y la evidencia la hacen a través del correo electrónico, ¿sí? Por eso dice el estatuto que cuando el acuerdo haya sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, a la firma del acta le van a aplicar lo establecido en el artículo 7º de la ley 527 del 99. Una ley que existe desde el 99, pero que empezó a tener plena vigencia con ocasión a esa virtualidad que nos trajo la pandemia. Y por eso se indica la norma que la modifique, sustituye o complementa. ¿Pero qué dice el artículo 7º, profe? Ya les voy a decir. El artículo 7º de la ley 527 del 99, que está reglamentado por ese decreto 2364 del 2012, me dice que cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias cuando una firma no está en algún documento, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho ese requerimiento si yo he utilizado un método que me permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación. Sí, básicamente es el tema de remitir el correo electrónico preferiblemente a una cuenta de correo de la cual sea titular la parte, que muchas de ellas ya vienen nominadas incluso, y me da a mí la tranquilidad que efectivamente fue esa persona. Si es en el caso de los adultos mayores, como les decía yo hace un momento, pues al menos que aparezca producida por esa persona, sea firmada, que diga atentamente fulanito de tal, y que no deje lugar a dudas de que esa persona, ay, pero si entonces está siendo suplantada, pues partamos del principio de la buena fe. Ese fue el correo electrónico que me suministró la persona como su correo para la notificación, y de ese correo fue que provino la respuesta. Y que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Entonces, en este caso, si ustedes me preguntan, actualmente no estamos utilizando, no nos parece ni confiable ni apropiado una respuesta vía WhatsApp. Un pantallazo de WhatsApp, si bien tiene muchos otros elementos probatorios, incluso en los procesos judiciales se han aceptado pantallazos de WhatsApp y demás, es muy importante y es indispensable tener la forma de probar que ese número de celular del cual está el WhatsApp atado, por así decirlo,
provenga de esa persona, y eso pues me genera a mí una carga adicional de poder determinar que efectivamente lo es. Yo personalmente ni hago audiencias por una plataforma diferente que la que mi centro de conciliación me ha indicado, ni recibo respuestas de aceptación por un medio diferente al correo electrónico, porque me parece que es la forma de garantizar la identificación del iniciador del mensaje de datos y que efectivamente sea confiable. ¿Para quién? Para el juez de la República. Siempre recuerden que yo le estoy aquí haciendo la tarea al juez de la República. Bueno, elementos de las obligaciones. Básicamente, ¿qué tienen que tener esos compromisos? Ustedes, cuando estén redactando el acta de conciliación, lo único que les interesa es identificar al acreedor, que es el sujeto activo, al deudor, que es el sujeto pasivo, que pueden ser plurales o singulares, y la prestación. Básicamente, ustedes hacen el ejercicio que cuando está redactando la cláusula tienen esos tres elementos, la cláusula necesariamente tiene que estar bien redactada. Y esa prestación puede consistir en una obligación de hacer, de dar o de no hacer. Así de sencillo. No necesitan mayores inclusiones en los documentos diferente a estos elementos de las obligaciones. Y ahí entonces empezamos a determinar si nos estamos encontrando frente a obligaciones civiles o frente a obligaciones naturales. Ustedes se van a encontrar en el consultorio jurídico que hay muchas obligaciones naturales. Hay personas que prestan dinero y no tienen ningún soporte, o que diligenciaron completamente su letra de cambio, su pagaré, y ya estamos en este momento frente a un título que ya está prescrito, o que nos vamos a dar cuenta que la gente todavía hoy en el 2023 hace negocios verbales, hacen ventas verbales. Entonces, para ellos es importante exigir el cumplimiento y es una obligación natural que a través de una audiencia y una acta de conciliación vamos a convertir en civil. Pues si ustedes recuerdan, las obligaciones civiles son aquellas en las que se le puede exigir el cumplimiento a su deudor, al deudor o a instancias judiciales ante el incumplimiento del deudor, porque tienen un soporte, un documento idóneo que me permite hacerlo, y es el que contiene la obligación. Y las naturales, pues no lo tengo, ese derecho no lo tengo soportado en ningún documento, y es por eso que muchas veces necesito convertir la obligación natural en obligación civil, básicamente, para poder exigir su cumplimiento judicialmente. Yo puedo tener también obligaciones puras y simples, que son aquellas que empiezan a producir efectos desde el mismo momento en que se presentan las obligaciones. Y obligaciones principales, que básicamente son las que existen por sí mismas, no dependen de que se configuren otras obligaciones para que esa obligación se configure, como por ejemplo la obligación en el arrendamiento, la obligación de pagar el canon de arrendamiento al arrendador es una obligación que se genera automáticamente por estar utilizando el inmueble, porque como si no fuera un canon de arrendamiento, si no se generara, no sería un contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento siempre va a ser oneroso. Estaríamos frente a un contrato de mutuo, por ejemplo. De resto, todas las demás sí forzosamente si tiene un emolumento, necesariamente tiene que pagarse a su acreedor, que en este caso sería el arrendador, para que produzca efecto. Paula, señora, adelante. Profe, le voy a pedir el favor que si me podría dar un ejemplo sobre una obligación natural que se convierte en civil. Sí, lo que les decía hace un momento, tenemos el caso, por ejemplo, de las personas que prestan dinero, por ejemplo, prestaron dinero y no soportaron ese préstamo en ningún documento, llámese una letra de cambio, en ningún título o valor ni en ningún documento privado, ¿sí? Entonces esas personas simplemente dieron el dinero a cambio pues de que en el plazo o les reconocieran un interés o sencillamente otorgaron ese plazo y se los iban a regresar. Pero no dejaron consignada ni la suma de dinero, ni quién era el acreedor, ni quién era el deudor, ni cuándo se iba a hacer el pago, ni cuáles intereses se iban a reconocer, ni ninguno de esos aspectos, si estamos hablando pues por ejemplo, de un contrato de mutuo, ¿sí? Entonces, como no hay un documento que lo soporta, simplemente fue un préstamo que se hizo verbal, estamos frente a una obligación natural, ¿no? Obviamente también partiendo de que el acreedor nos está indicando que efectivamente tuvo un deudor
y que el deudor tiene un deudor y que el deudor no le ha pagado. Perfectamente el deudor puede venir a decir que a él nunca le prestaron ese dinero, que es falso, que no es verdad, que es mentira, y ahí quedamos como atrapados. Entonces, como esa obligación es natural porque no está soportada en ningún documento, lo que se busca generalmente con las audiencias de conciliación es traer al deudor, que el deudor reconozca la obligación, pero no basta con que la reconozca, porque yo en las actas de conciliación no solo hago reconocimiento, sino también necesito que esos reconocimientos traigan compromisos de pago, porque si no, pues básicamente me queda el reconocimiento, pero si no me dice cuándo, cómo y dónde va a pagar ese dinero que está reconociendo, yo ese documento no se lo puedo presentar a un juez para que lo ejecute, porque me va a decir, pero si esta obligación, aquí no hay ninguna obligación, hay una manifestación, hay un reconocimiento, pero no trajo consigo una obligación, que era la de pago. ¿Cuándo? Tiempo, cuantía, tiempo, modo y lugar. Entonces, la natural no está consignada en ninguna parte. Que la señora le vendió una mercancía a otra señora, no dejó nada, constancia, ni una factura, ni un documento privado que dijera que se lo vendía y que ella se comprometía a pagárselo, o que le dejó una mercancía en consignación. Ninguno de esos relaciones, tipo de relaciones comerciales, relaciones civiles, como ustedes lo quieran ver, quedó consignado en un documento y resulta que la una no le cumplió a la otra. Yo le vendí la mercancía, nunca me la pagó, pero tampoco tengo un documento que soporte ni que yo le vendí la mercancía, ni que ella había adquirido la obligación de pagarme esa mercancía. Entonces, ahí estamos frente a una obligación natural. ¿Y qué buscamos en las audiencias de conciliación? Pues convertir esas obligaciones naturales en civiles. Llamar a la deudora, sentarse a hablar con ella, que ella reconozca la obligación y se comprometa a pagar. Yo vuelvo y les digo, no basta solo con que la reconozca, sino es igualmente imprescindible que se comprometa a pagar. Entonces, sí, básicamente las civiles son las que constan en algún documento. Ojo, no quiere decir que porque consten en un documento ya automáticamente son civiles, obligaciones civiles, porque muchas veces puede constar en un documento, pero no cumple ciertos requisitos para que ese documento se pueda considerar en un título ejecutivo. Recuerda que los títulos ejecutivos no son solamente los títulos valores. Los títulos valores son un género que son las facturas, las letras de cambio, los pagarés, esos son títulos valores. Los títulos ejecutivos son documentos donde yo tengo una obligación, pero consignada una obligación, un contrato es un título ejecutivo, pero además tiene que estar bien elaborado, tiene que identificar al deudor, al acreedor, la prestación, y si estoy adquiriendo un compromiso de pago, tiene que decir cuál es la cuantía o cuál es la prestación, que pueden ser obligaciones de hacer o de no hacer, cuándo las debo cumplir, bajo qué parámetros, porque muchas veces hay escritos, documentos, hay documentos que traen consigo cierta información y yo pensaría que ahí hay una obligación civil y entro a revisar el documento y no tiene nada. No tiene la característica de un título ejecutivo y el Código General del Proceso me dice cuáles son los títulos ejecutivos. Por ejemplo, una sentencia judicial es un título ejecutivo. Y existe lo que también conocemos como títulos ejecutivos complejos, que no solamente es la sentencia, sino además de la sentencia es la resolución del cumplimiento de la sentencia, si estamos ante una entidad pública, o no solamente es esta acta, sino esta acta con este otro documento que se expidió, que es lo que nosotros llamamos en el derecho título ejecutivo complejo. Entonces, no solamente la obligación civil es la que está consignada en un documento, sino en un documento que está elaborado de cierta forma que me permite identificar claramente al acreedor, al deudor, la prestación, la forma de cumplimiento, las obligaciones que se adquirieron, fecha, cuantía, tiempo, modo y lugar. Esas son básicamente las obligaciones civiles. Y yo son las que con esos documentos puedo reclamar yo ante el deudor o ante un juez de la República el cumplimiento. Porque si yo lo tengo por documento, pero el documento me quedó tan mal diseñado y elaborado que se lo presento a un juez, el juez me va a decir, yo no le voy a dictar mandamiento de pago. No ve que ese documento no es claro, no es expreso y no es exigible. Y yo confiando que como estaba por escrito, ya lo escrito estaba completamente claro. Y no es así. También tiene que tener unos requisitos. Por eso es que muchachos o colegas, los que ya estén por ahí egresados, nosotros somos también indispensables
no solamente los médicos y los contadores, los abogados también somos importantes e indispensables porque nosotros sabemos cuál es el contenido legal que tienen que tener los documentos, las relaciones jurídicas, etc. Paula, si le quedó otra inquietud, por favor, no dude en planteármela o si no fui lo suficientemente clara al responder su pregunta. También tenemos las obligaciones accesorias. Las principales son las que existen por sí mismas, no necesitan a nadie más. Las accesorias sí dependen de otra obligación para existir. Entonces, por ejemplo, yo les pongo aquí el ejemplo de las fianzas. La fianza, que es pues cuando una persona está respaldando a otra persona en el cumplimiento de esa obligación. Pero obviamente para que exista la fianza o el fiador, pues tiene que haber alguien al que se esté respaldando, ¿sí? Porque ese es el que garantizo, yo garantizo el cumplimiento. Entonces, por ejemplo, tengo las pólizas de cumplimiento de los contratos, por ponerles un ejemplo. Pero esa póliza no va a existir, ese cumplimiento, esa póliza de cumplimiento o ese respaldo a través de contrato de seguro no va a existir si no existe una obligación principal que yo esté respaldando, porque esas pólizas de cumplimiento no se expiden por sí mismas, sino que requieren la existencia de un documento, de un contrato, de un compromiso por escrito que deba ser respaldado con esa póliza. Esas obligaciones son las accesorias y son las que necesariamente requieren de una principal para poder existir. Esas también pueden ir incluidas en las actas de conciliación. Las obligaciones de sujetos simples y de sujetos plurales, porque es que quiero que sepan que las audiencias y los trámites de conciliación son también multipartes. Puedo tener uno o varios convocantes, puedo tener uno o varios convocados. Entonces, esas obligaciones de sujetos simples y de sujetos plurales, existen muchas veces unas que para que exista la obligación o para que nazca la obligación, tiene que existir al menos dos personas. ¿Sí? El acreedor y el deudor. Eso sí es claro, ¿sí? Porque simplemente yo no me comprometo a favor de quién. Entonces, por lo menos el acreedor y el deudor. Pero lo que les digo, el acreedor pueden ser varias personas, acreedores, y el deudor pueden ser varias personas, deudores. Pero por lo menos tiene que haber un acreedor y un deudor, que pueden ser múltiples en lado y lado, es perfectamente viable. Las obligaciones conjuntas y las solidarias, esas también se incluyen muchas veces, perdón, en las actas de conciliación. Las obligaciones conjuntas, ellas son distintas, parecen las mismas, pero son distintas, porque las obligaciones conjuntas las adquieren dos o más personas a favor de dos o más personas, ¿sí? O a favor de una o de dos personas o más personas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la diferencia es que en las conjuntas yo puedo dividir la obligación. Y entonces, cada deudor es responsable de su cuota aparte, de su cuota de la obligación, y el acreedor solamente puede exigirle a ese deudor su parte de la obligación. Esas son las obligaciones conjuntas. Todos nosotros las adquirimos, pero cada uno adquirió su propio compromiso y el acreedor solamente le puede reclamar a cada deudor la parte de su compromiso. Las solidarias, que es lo que se utiliza ahora actualmente, y es lo que más utilizan, por ejemplo, los inmobiliarias en los contratos de arrendamiento, utilizan la figura del deudor solidario. ¿Y por qué es tan importante esta figura? Porque yo le puedo reclamar, pueden haber varios deudores, pero yo como acreedor puedo escoger a quién le reclamo el pago de la obligación. Y yo, ese deudor al que yo le reclame, tiene la carga de pagar la totalidad de la obligación y queda completamente saneada la deuda, y si quiere eventualmente, pues podría ir a reclamarle a los demás la cuota que les corresponde. Pero si son obligaciones solidarias, con que solamente pague ese deudor a favor de ese acreedor, con eso ya queda satisfecha la obligación. Y es lo que se utiliza actualmente. Entonces, cuando ustedes vean que en un documento se dice deudor solidario, o son obligaciones que se adquieren solidariamente, quiere decir que así firmemos 10 personas, el acreedor le puede reclamar a quien elija la obligación y tiene que pagarla toda.
No puede entrar a decir, ay, no, yo solo pago lo que me corresponde. No, señor, no, es que la obligación se adquirió solidariamente. A usted le toca pagar por todos porque es a usted el que le están reclamando. Ay, pero qué injusticia. Sí, es la injusticia del que no lee y la injusticia del que está a estas alturas de la vida aún respaldando obligaciones, porque créanme que no es sencillo, no es fácil. Últimamente la gente no está adquiriendo obligaciones solidarias por estas implicaciones. Y como los acreedores ya no están recibiendo obligaciones conjuntas, porque no les beneficia, no es que se puede quedar el deudor que más tiene posibilidades y el más solvente es el que me puede pagar a mí todo. Pero como la obligación es conjunta, no le puedo reclamar sino su parte. Entonces, como acreedor, no tengo el mismo respaldo. Nosotros los abogados hoy en día solo estamos recomendando la inclusión de obligaciones solidarias, no conjuntas. Tenemos obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Es que nosotros a veces pensamos que en conciliación solamente se puede conciliar las obligaciones de dar, las económicas, y en lo absoluto. Uno también adquiere obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Créanme que no son mis actas de conciliación favoritas, porque al menos en las de dar es tan sencillo como incluir cuantía, tiempo, modo y lugar. Pero en las de hacer o las de no hacer tengo que ser tan detallada y tan específica para que la obligación de verdad quiera su característica de clara, expresa y exigible, que me pone una carga a mí superior a la que me encantaría. Las obligaciones de hacer, de no hacer. Básicamente, yo tuve hace varios años una audiencia de conciliación donde se estaba pactando la restitución de un local en San Andresito, la isla. Y resulta que San Andresito, la isla, por estatutos, por constitución de la persona jurídica de la propiedad horizontal de San Andresito, la isla, ellos por asamblea desde toda la vida prácticamente que existe San Andresito, la isla, si ustedes se dan cuenta, San Andresito, la isla tiene locales por pisos. No es capricho, ellos se quisieron organizar así para su organización. Entonces nosotros vemos que en el primer piso está el tema de los víveres y el tema del calzado. En el segundo piso está el tema de la ropa. En el tercer piso está el tema de electrodomésticos, centros naturistas, cosas de naturista. Eso está por estatutos. Entonces estaban restituyendo un local de un sitio que vendía cosas naturistas en el piso donde estaba ubicado. Entonces, ¿qué pasó? Que el arrendatario dijo, yo quiero, como ustedes me están pidiendo, yo también tenía un derecho de renovación, que es el derecho que le concede el Código de Comercio al comerciante que lleva más de 2 años en un inmueble, el derecho a que le renueven, pero ese derecho puede verse, que es el que además le da para que le den un desahucio de los 6 meses, incluso antelación, porque él está generando empleo y tiene su clientela y demás. Pero ese derecho puede verse supeditado si el propietario va a utilizar el local para su propio negocio, si va a remodelar, pero si lo vuelve a poner en arriendo, tiene que darle preferencia a ese antiguo arrendatario, o si va a vender. Entonces, ¿qué pasa? Si el propietario va a poner un negocio propio, no puede ser el mismo negocio o la razón social igual de las actividades del que estaba antes en arrendamiento, porque eso se considera, está prohibido y es como competencia desleal, ¿no? Porque claro, yo le pido al arrendatario y pongo un negocio parecido y la gente sigue llegando porque piensan que somos el mismo, ¿no? Eso también es un tema de competencia desleal. Entonces este señor puso esa cláusula, quería incluir esa cláusula, perdón, que no podían arrendarle porque era simplemente para remodelar, no, perdónenme, para que el propietario pusiera el negocio propio. Entonces él dijo que entonces sí, pero que el propietario no podía poner otro local que vendiera cosas naturistas. Pues era casi que imposible porque por los estatutos de la propiedad horizontal, que era San Andresito, la isla, ese era el piso de lo que vendían los naturistas. Entonces empezamos en ese rifirrafe y finalmente lo que hicieron fue que iban a preferir, como ahí funcionan, en un piso funcionan como 2 o 3 actividades diferentes, ¿no? Por eso les digo, en el primer piso están los víveres y los zapatos, por ejemplo. Entonces, si ahí estaba lo de los naturistas, pero además lo de los electrodomésticos, bueno, yo qué sé, los juguetes, en fin. Entonces, que iban a preferir, que si el señor iba a poner el negocio, que preferiblemente fuera de alguno de los otros. Y si definitivamente no era posible que fuera el naturista,
pero como última opción. O sea, que tenía que acreditar eventualmente que su intención era poner un negocio completamente diferente que el que funcionaba antes. Esa es una obligación de no hacer, ¿sí? Por eso les pongo el ejemplo de abstenerse de abrir un negocio o un establecimiento de comercio en determinado sector. Pero en este caso iba a ser más difícil cumplirlo porque existía un tema superior que eran los estatutos de la propiedad horizontal que estaban así aprobados y así estaban implementados, que hacía muy difícil que la obligación de no hacer se pudiera hacer realidad. Las obligaciones de hacer pues, son hechos positivos, por ejemplo, prestar algún servicio o hacer la entrega real y material de una cosa, como lo que sucede, por ejemplo, en una restitución de inmueble, donde lo que yo me estoy comprometiendo es a hacer la restitución de inmueble, pongo fecha, hora, día de la entrega del inmueble y las condiciones de la entrega, esas son obligaciones de hacer. Y las obligaciones de dar, pues que es sencillamente el pago de alguna suma de dinero o entrega de la propiedad plena o fragmentada de alguna cosa, pero pues que trae consigo una transmisión de propiedad, sea entregando un dinero, sea entregando algún inmueble, algún mueble, etcétera, pero que trae consigo una transmisión de propiedad. Esos son los genéricos de lo que podemos encontrar como obligaciones para incluir en un acta de conciliación. Son como los que más se encuentran en la práctica de las audiencias de conciliación, ese tipo de obligaciones que les acabo de indicar. Les quiero recordar adicionalmente que el acta de conciliación tiene unos efectos que son el mérito ejecutivo y la cosa juzgada. Es importante siempre explicarle a las partes en qué consiste cada uno, pero hay que hacerlo en forma didáctica. Decirle, mire, básicamente el mérito ejecutivo implica que la parte que no honra en cumplir los compromisos que están aquí consignados y que libre y voluntariamente adquirió, pues con este documento que se está hoy suscribiendo y avalando, yo puedo acudir a la vía judicial y forzar el cumplimiento, porque usted adquirió algo libre y voluntariamente y no honró en cumplirlo. Quedó consignado en un documento, yo con este documento acudo a un juez de la República para que ahora sí, lo que usted adquirió voluntariamente, ahora se lo van a forzar a cumplir, porque usted no lo cumplió libre y voluntariamente. Y el tránsito a cosa juzgada es que, caso contrario, usted cumple lo que está aquí pactado en los términos en los que fue pactado y este asunto fenece. No va a ser conocido por nadie más porque usted cumplió los términos que usted mismo se obligó y pactó y el asunto queda completamente zanjado. Pero estos efectos solo se van a empezar a producir en los centros de conciliación privados cuando se lleve a cabo un trámite interno y administrativo denominado el registro, que actualmente se hace ante el sistema del SICAC del Ministerio, que es el Sistema de Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, que impone a cada centro de conciliación un trámite administrativo de incluir los generales de las partes, convocante, convocado, el asunto. Bueno, ellos tienen ahí un paso a paso. Me genera una suerte de PDF, un documento en PDF, y ese documento de registro, a partir de la fecha que se hace eso en ese sistema, empiezan esos dos efectos del acta de conciliación, que vuelvo y les digo, el mérito ejecutivo y el tránsito a cosa juzgada. Yo tengo como conciliador la obligación de entregarle al centro de conciliación mis documentos resultado del trámite de conciliación dentro de los 4 días hábiles siguientes a la realización de la audiencia. Si ustedes me preguntan a mí, yo acabo la audiencia, recibo mis respuestas, me desconecto e inmediatamente estoy armando mi correo electrónico. Yo le mando inmediatamente a las partes las actas con copia al centro. ¿Pero por qué se las manda si no están registradas? Para que ellas sepan y tengan la tranquilidad de que el documento que yo les exhibí en pantalla, al que ellos les impartieron su aprobación, es el documento que les llegó al correo inmediatamente y el mismo día a la audiencia, y que les va a reenviar el acta de conciliación una vez lo registren, para que se den cuenta que nadie alteró el documento que se avaló en audiencia de conciliación. Y el director del centro, cuando vaya a hacer ese registro, debe verificar sus requisitos formales del acta. Él no me puede a mí requerir para decirme, oiga, cambie el acta de conciliación porque esa cláusula no se puede, o porque le quedó mal redactada. Él solo revisa o ella requisitos formales, ¿sí? Que se haya realizado por un conciliador del centro, que efectivamente
esté todo diligenciado el documento, que esté todo debidamente incluido y solo así registra el acta de conciliación, pero no me hace un control de legalidad. Eso no ocurre en los centros privados, eso ocurre en la jurisdicción contenciosa administrativa, que al procurador para asuntos judiciales que lleva a cabo un acta de conciliación se le somete a control de legalidad de un juez administrativo esa acta de conciliación, porque ese juez administrativo tiene que verificar que ese acuerdo no vulnere derechos fundamentales, no se haya adquirido en detrimento del patrimonio público y otros aspectos que solo revisa el juez de la República. Aquí no. Aquí el director del centro no me hace ningún control de legalidad de mi acta de conciliación, por eso tiene que quedarme muy bien hecho. Y cumplidos esas condiciones, el centro, pues, en la presencialidad imprimen al reverso del acta, que todavía se hacen audiencias presenciales. Se imprime el acta de conciliación, se firma por las partes y el centro al reverso del acta, que normalmente es en la página de firmas, imprime ese formulario que les cuento, que es un archivo en PDF que arroja ese sistema. Cuando es en la virtualidad, cuando es un acta que se hizo en audiencia virtual, nos envían sencillamente el PDF que yo lo puedo dejar guardadito entre mis archivos personales si yo soy una de las partes. Y el director simplemente dice, pues las copias de las actas, es copia para cada una de las partes, dice la norma, y son primeras copias que prestan mérito ejecutivo, que es lo más importante para la parte a favor de la cual se adquirieron obligaciones, porque con esa manifestación yo acudo al juez de la República, que es quisquilloso, pidiéndome el primer acta que presta mérito ejecutivo. Ya en la virtualidad creo que no lo están haciendo como lo hacían en presencialidad, pero esto es algo que se encarga de certificar el director del centro de conciliación. Ahora les voy a poner unos breves ejemplos de lo que normalmente contienen ciertas actas de conciliación frente a ciertos casos. Por ejemplo, en la restitución de inmueble arrendado, nosotros, si el contrato es verbal, porque ustedes se van a encontrar muy seguido con personas que arrendaron una habitación, que arrendaron un primer piso, un garaje, y lo hicieron de forma verbal. No tienen un contrato de arrendamiento. Entonces, para ellos es más complejo llevar a cabo un proceso de restitución porque primero les toca llevar a cabo un proceso declarativo y que un juez de la República declare que efectivamente entre ellos se celebró un contrato de arrendamiento. Y acto seguido sí puede iniciar su restitución de inmueble cuando pueda probar que el arrendatario incurrió en alguna de los incumplimientos propios de las actas de los contratos de arrendamiento, como por ejemplo el no pago del canon de arrendamiento. Si eso llega a ocurrir, pues yo puedo, ante el juez de la República, solicitar la restitución y pues la carga se le traslada al deudor de comprobar que efectivamente sí cumplió con el pago del canon de arrendamiento. Pero si tiene el contrato verbal, pues la tarea es doble para el arrendador, porque primero tiene que buscar que le declaren la existencia de ese contrato y después sí puede solicitar pues los efectos del incumplimiento de un contrato que ya me declararon. Entonces, ¿qué hacemos en conciliación? Venga, tiene un contrato verbal, llamemos a su arrendatario a conciliación, que venga y reconozca que suscribió con usted un contrato de arrendamiento, entonces voy a declarar primero la existencia de ese contrato. Y sencillo, en esa primera cláusula lo que hago es incluir quiénes son los extremos del contrato, arrendador, arrendatario, cuándo se celebró ese contrato, si tienen la fecha, si no la tienen, pues una fecha lo más aproximada posible, cuál fue el canon de arrendamiento y lo más importante, y no porque sea lo último, no lo sea, cuál fue el objeto de ese contrato. Si es una habitación, si es un inmueble, si es un segundo piso, lo más detallado posible, porque el juez va a necesitar ese nivel de detalle en caso de que le toque dar orden de restitución y desalojo. Esa es la primera cláusula si el contrato es verbal. Si el contrato es verbal o escrito, así como las cosas nacen, la forma en que nacen, mueren. Entonces, mediante la manifestación de que existió el contrato en la segunda cláusula, lo vamos a dar por terminado, ¿sí? De mutuo acuerdo, si esa es la intención de las partes. Y vamos a fijar con las partes la fecha de la entrega del inmueble. Pero tengo que identificar muy bien el inmueble, porque si el arrendatario no cumple con la fecha de entrega y yo debo de solicitarle al juez de la República que realice una actividad que me permite ahora el estatuto, antes estaba en ley 446 del 98, ya me la recogieron en el estatuto,
que es el lanzamiento con base en un compromiso adquirido en un acta de conciliación, necesito determinar muy bien el inmueble, muy bien determinado su correcta nomenclatura. Profe, si es una habitación, ¿cómo hago? Pues imagínense cómo me tocaba a mí decir que era una habitación. Las personas que adquieran habitaciones, por ejemplo, los chicos universitarios que se alquilan esas habitaciones, muchas veces estas personitas tienen las habitaciones numeradas. Entonces yo lo que hacía era incluir que era la habitación número 5 que estaba localizada al interior del inmueble ubicado en tal dirección. Si la personita no tenía la habitación demarcada, pues me tocaba a mí el detalle, decir que es la habitación que queda junto al baño del pasillo, a la derecha queda el baño, a la izquierda queda el comedor, la forma más detallada posible, porque es la única salida que tengo para que cuando el juez vaya a declarar el lanzamiento, vaya a dictar el lanzamiento, sepa qué va a lanzar y no llegue a la habitación equivocada y no llegue al inmueble equivocado. Y cualquier otra obligación que adquieran las partes, si hay cumplimiento en el pago de canon, entonces qué va a pagar el canon y cuándo lo va a pagar, si son los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y con un acta de conciliación de restitución de inmueble arrendado, puedo solicitarle al juez, de conformidad con el artículo 144 del Estatuto de Conciliación, que si el arrendatario incumple con lo que se pactó en el acta de conciliación, que fue la fecha y hora de la entrega, le puedo sencillito solicitar al juez de la República, por intermedio del centro de conciliación o del conciliador, una comunicación dirigida al juez para que ordene el lanzamiento. Y les cuento, antes lo estaban haciendo a través de los inspectores de policía que tenían un poquitico de trabajo, entonces los lanzamientos iban para años luz. Ahora los jueces están haciendo los lanzamientos y están programándolos como programan las audiencias, que pueden ser para 1 mes, 2 meses o inclusive más lejos o inclusive más cerca, dependiendo de la actividad que tenga el fallador. Y eso se presenta común y corriente ante el Palacio, ya no es Palacio de Justicia, ya lo mandamos vía correo electrónico, pero se radica ante la oficina judicial, que es la que se encarga de asignar las demandas como si fuera una demanda, y le hacen reparto a un juez de la República, se encarga de analizar la documentación, que básicamente es el acta de conciliación. Muchas veces piden escrituras, muchas veces piden las hojas de donde se encuentran los linderos, y con eso se decreta el lanzamiento. La gente no cree, los arrendatarios no creen, pero hayan niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, decretan el lanzamiento. Porque es que cuando usted fue a la audiencia de conciliación y usted fue al centro de conciliación y adquirió ese compromiso, ya tenía la mujer embarazada, ya tenía el niño, ya tenía el anciano. Y usted libre y voluntariamente aceptó entregar ese inmueble en esa fecha y no cumplió con la entrega, la única salida es el lanzamiento. Las actas de alimentos, que son fijación, disminución y exoneración de cuota alimentaria, pues el contenido del acta de conciliación generalmente en la primera cláusula, si es de fijación, disminución o aumento, perdón, ahí me hizo falta incluir aumento de cuota alimentaria, pero quiero contarles que por experiencia ni los caballeros se dejan aumentar la cuota, ni las damas se dejan disminuir la cuota de sus hijos menores. Entonces, normalmente esas dos pretensiones están llamadas a fracasar. La fijación, sí, porque no quieren muchos problemas entre ellos y que ya si pronto le acabó la relación, de pronto quieren organizar mejor por escrito. Y la exoneración también está llamada muchas veces a fracasar porque puede que el hijo mayor de edad ya esté trabajando, ya no esté recibiendo la cuota para sí mismo, pero muchos de ellos manifiestan que con esa cuota su señora madre es un ingreso que tiene, por así decirlo, y no aceptan la exoneración de mutuo acuerdo por conciliación, sino que esperan es a que un juez de la República decrete la exoneración. Entonces, ¿uno qué hace primero? Pues determina claramente quién es el alimentante y quién es el alimentado, ¿sí? Quién es el que está obligado a cancelar la cuota y el beneficiario de la misma. La fecha de cancelación de la cuota. Recuerden que en las actas de conciliación nada se supone, nada se sobreentiende. Ay, profe, pero ahí se entiende. No. Si no está escrito y no está expreso, no entiende nada. No se supone nada. Yo no tengo que ponerme a sacar conclusiones de que si usted arriba dijo en 2 líneas esto, en el tercero tenía que entender yo no. Todo tiene que ir expreso así sea repetitivo. Si yo no digo cuándo voy a cancelar la cuota, ¿cómo la hago exigible?
Generalmente la fijan pues para el mes siguiente al que se celebra el acta de conciliación, pero tengo que decir fecha, día y año, y además decir pues cada cuánto, si se paga los 5 primeros días del mes, a partir del mes de octubre del 2023, a partir el incremento acordado por las partes, si es conforme el salario mínimo, si es conforme el IPC, si es la disminución o el aumento, si es la disminución o el aumento, pues cuál es la nueva cuota que está rigiendo. Estas actas de conciliación son las únicas que la cosa juzgada es de tipo formal y no material. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto siempre se puede volver a traer a conciliación y siempre se puede volver a demandar, porque es el único asunto que no se mantiene estático, porque las cuotas o no alcanzan o el alimentante puede quedarse en situación de desempleo, o el alimentado puede necesitar más, o el alimentante tuvo mejor situación económica de cuando se fijó la cuota, pues ya es justo que dé una cuota superior. Entonces siempre van a haber situaciones fácticas y de las situaciones propias del crecimiento de los hijos y de las situaciones del día a día que hacen que la cuota se deba estar reevaluando cada cierto tiempo. Entonces es el único que no tiene cosa juzgada material, sino únicamente formal. Es decir, en este caso sí le decimos que tiene tránsito a cosa juzgada para lo que acabamos de pactar, pero si el año entrante la situación cambia, vuelvo y otra vez visito a conciliación y trato de hacer lo propio. Y si es exoneración, pues quién está exonerando a quién y quién está aceptando exonerar y ser exonerado. ¿Sí? Básicamente como esos generales. En las dinerarias, pues las obligaciones dinerarias no son tan complejas. Lo que les digo, si es natural, la primera cláusula de mi acta de conciliación es el deudor reconociendo la obligación a favor del acreedor. ¿Y cuál es el contenido de esa obligación? Y para la que es civil o para la que es natural, cualquiera de las dos, pues ya es determinar cuál es el capital e intereses, si hay lugar a ellos, que es lo que yo llamo cuantía, tiempo, modo y lugar, que es lo que yo llamo la forma de pago, el plazo, la forma de pago, ya sea por transferencia, ya sea en efectivo, el plazo, si hay un plazo para el pago, si es por cuotas e instalamentos o si es todo en una sola cuota, en efectivo, etcétera. Todos esos aspectos hay que incluirlos en esas actas de conciliación. Y ya para finalizar, porque yo sé que están un poco agotados, todos lo estamos del día, les quiero contar algo muy breve de las constancias. Aquí el tema de actas, ¿sí? El tema de actas, el ejercicio que se hace en la plataforma, que le llamamos en las tareas elaboración del acta, es que hay dos tipos de actas, dos casos, dos situaciones fácticas. Ustedes escogen una de las dos, la que ustedes desean. En una hay un hurto de un vehículo y la otra en una es un accidente de tránsito. Ya no me acuerdo. Bueno, creo que la una es el hurto de un vehículo y la otra es un accidente de tránsito. Ya ahorita no me acuerdo bien. Ustedes escogen una de las dos, la que ustedes prefieran. Hay unos espacios con X y marcados en amarillos. Básicamente es lo que deben diligenciar, que son las partes que deben ser citadas, que se presentaron a la audiencia, completamente identificadas, y los acuerdos. Obligaciones claras, expresas y exigibles, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y esa es a la que me tienen que remitir. ¿Con qué trabajan ustedes o cuál es la materia prima de ese trabajo? Lo que está ahí en el acto, los hechos y las pretensiones. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que se pretende? Pueden ser acuerdos totales, pueden ser acuerdos parciales, pero es la situación fáctica que está planteada ahí en esos dos ejercicios, en cualquiera de las dos actas. Es individual. Este es completamente diferente al proyecto integrador. Como les dije al comienzo, para los que se conectaron tarde, los que estaban en la otra sala, es individual, cada uno hace su ejercicio. Y yo me doy cuenta siempre quién le prestó a quién. Siempre me doy cuenta. Entonces no lo hacen. Que les bajo nota donde yo voy a decir, no, se están compartiendo el ejercicio. Yo siempre me doy cuenta quién le prestó a quién el documento. Así cambien valores, así cambien todo, yo siempre me voy a dar cuenta. Y este es el ejercicio para calificar el módulo de elaboración de actas. Es un acta de conciliación. Pero al margen de eso, lo que les estoy contando hoy es el genérico del trámite de conciliación. Entonces, las constancias son expedidas también siempre por el conciliador y son de tres tipos. La de imposibilidad de acuerdo, no hay actas de no acuerdo. Acta es una sola y es de conciliación.
Las demás son constantes. Hay entidades públicas que llaman las actas de no acuerdo. Las actas de no acuerdo no existen, son constantes. Entonces, la constancia de imposibilidad de acuerdo se hace en audiencia. Cuando se realizó la audiencia, las partes tuvieron tiempo para hablar, explorar fórmulas de arreglo y no pudieron conciliar. Se elabora en la audiencia, no se elabora los 3 días, es expedida en la misma audiencia de conciliación. La de inasistencia es cuando las partes, las partes, convocante o convocante, o una de ellas, llámese convocante o convocado, pero créanme o no, el convocante a veces no se presenta a su propia audiencia de conciliación, no me pregunten por qué, no asista a la audiencia que está programada por el centro, por el conciliador, y con o sin excusa de inasistencia, la parte que asistió no está obligada a volver a citar. Así haya excusa de inasistencia por enfermedad, por trabajo, si el convocante simplemente tiene interés de agotar el requisito de procedibilidad, no tiene forzosamente que volverse a citar. Pero sí tiene que incluirse en esa constancia lo que manifestó y que no asistió. Yo como conciliador no puedo evaluar el contenido de esa excusa. Yo no puedo decir si es cierto o no que estaba enfermo, si es cierto o no que se iba a viajar, si es cierto o no que estaba trabajando. Si a mí me manifiestan que no se pudieron conectar porque estaban trabajando, yo no puedo evaluar si eso es cierto o no. Simplemente en la constancia dejo la manifestación del convocado, quien allega excusa, manifestando, indicando que no se pudo conectar porque estaba trabajando. Y el convocante es el que decide si se excusa, programo nueva fecha. O incluso con la excusa que allegue, yo no estoy interesada en más fechas, necesito cerrar el trámite conciliatorio. Y esa se expide al cabo de los 3 días después de la fecha de la audiencia en la que no se presentó, porque son esos 3 días los que yo le otorgo al que no asistió para que me allegue excusas de cualquier tipo, escritas preferiblemente, claro está, para excusar, valga la redundancia, su inasistencia. Esa se expide a los 3 días. Imposibilidad de acuerdo en el mismo día de la audiencia. Inasistencia al cabo de los 3 días de la audiencia fallida, de la cita fallida. Y la de asunto no conciliable no la expedimos seguido porque todos los centros de conciliación tienen una parte administrativa que se encarga de evitar que esto ocurra. ¿Y qué es evitar que esto ocurra? Pues ellos hacen un análisis de los casos que llegan antes de hacer asignaciones a los conciliadores para determinar que el centro sí tenga competencia, porque el asunto no conciliable es más que todo dirigido a la falta de competencia del centro de conciliación y del conciliador para el trámite. Entonces implica que yo he recibido un trámite que lo he asignado sin mirar, sin leer y sin nada, y el conciliador cuando hizo el estudio jurídico del caso se dio cuenta que ese asunto no se podía conciliar por competencia o por la naturaleza misma del asunto. Entonces uno le toca expedir esa constancia al cabo de los 10 días calendarios siguientes a los que presentan la solicitud. Pero vuelvo y les digo, no se expiden seguido porque la parte administrativa de nuestros centros de conciliación generalmente han hecho el ejercicio de determinar si por naturaleza del asunto o por competencia del centro y del conciliador se puede recibir un trámite pues para no hacer este retroceso. Y ese es 10 días calendario. Su contenido es muy sencillo, simplemente se incluye cuando se presentó el trámite, en la solicitud de conciliación, perdónenme, esto es para efectos de quienes tienen que agotar requisito de procedibilidad y están en conteo de términos. Para caducidad o para prescripción, necesariamente esa constancia debe incluir la fecha de presentación de la solicitud. La fecha en que se celebró la audiencia, constancia de imposibilidad de acuerdo, o debió celebrarse la audiencia, constancia de inasistencia. Y el asunto objeto de la conciliación, vuelvo y les repito, la mayoría de nuestros formatos trae para ese aparte inclusión de hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación. Y los términos, como les dije hace un momento, la imposibilidad de acuerdo inmediatamente se termina la audiencia, fracasada en la conciliación, la de inasistencia 3 días al cabo de la fecha, y son días hábiles siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia, y la de asunto no conciliable 10 días calendarios después de presentar la solicitud de conciliación. En las constancias ni en las actas yo dejo manifestaciones de que él dijo, ella dijo, él dijo, ella dijo, 2 puntos, comillas, yo estoy, yo quiero, yo no quiero, eso es confidencial. Esta conversación goza del principio de confidencialidad. Entonces, documento que incluya la conversación está faltando al principio de confidencialidad. En las actas yo no incluyo sino compromisos, sin incluir todo lo que conversaron y las propuestas y contrapropuestas que se hicieron.
Y en las constancias yo no incluyo nada, porque no conciliaron y porque por respeto al principio de confidencialidad yo no puedo incluir las manifestaciones que las partes hicieron y que no terminaron siendo acuerdos conciliatorios. Y hasta aquí lo que les quería compartir el día de hoy, pero quiero que sepan que incluso cuando ustedes estén elaborando el ejercicio, si les generan dudas o inquietudes, por favor no duden en escribirme, la mensajería, la plataforma, el correo electrónico, que yo con mucho gusto, toda esta semana estoy a disposición de ustedes, no solo para el ejercicio, sino para cualquier duda o inquietud que les genere el módulo. Y lo más importante es pues que ustedes aprendan no solamente que elaboren el acta, porque yo también hago calificación del proyecto integrador, el acta de conciliación, sino mi intención es que ustedes sepan hacer finalmente un acta de conciliación y pues les quede bien hecha, porque es el documento más importante del trámite de conciliación. Atever dice así la persona, señor. Sí, mi nombre es Fanny Atencio, lo que pasa es que yo soy externo de la universidad, estoy acá en la ciudad de Cartagena, pues agradecerle porque ha sido muy didáctica la forma en la que nos ha compartido la información sobre el diligenciamiento de las actas y las constancias. Creo que ha sido un ejercicio muy práctico. Y quería preguntarle, Doc, porque como no tengo acceso al chat, si se compartió alguna lista virtual. Creo que no, yo la tenía, o yo mentira, yo no estoy segura, doctora Fanny. Yo no sé si todavía hay alguien de guías virtuales ahí conectado, pero creo, ya le estoy revisando en el chat. Yo no veo en el chat lista. A mí sí me mandaron en Excel sí me mandaron el listado. Entonces, como al cabo de la desconexión yo tengo forma de constatar los usuarios, sí señora, entonces me queda ahí la asistencia. Pero no, viendo aquí el chat, vi que no compartieron ninguna lista. Muchas gracias, doctora Fanny, muy amable por su intervención. Entonces, eso es todo. Ya saben, si tienen dudas o inquietudes en el curso de esta semana, por favor no duden en hacérmela saber, que yo contesto no tan demorado. Y muchísimas gracias. Sofía, señora, adelante. Sofía del... Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Quería preguntarte, es que nosotras estábamos en la sala pues pasada con otras compañeras, a ver si pues la lista, no sé si la pasaste ya o lo de la asistencia. No, es lo mismo que me acaba de preguntar la doctora Fanny. No, básicamente lo que me hicieron fue a mí hacer llegar la lista en Excel, y de esa forma, cuando nos desconectemos, pues ya tengo yo todos los usuarios que estaban aquí conectados, y de esa forma yo paso lista. Pero no, como tal, ni pasé yo ni guías virtuales pasaron lista. Tranquila, Sofía. Yo de esta forma constato la asistencia de los que se conectaron. Tranquilo, que la voy a hacer en este momento, no hay problema. Bueno, si no hay más dudas e inquietudes, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche y feliz descanso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Profe, entiendo que ya la clase terminó. Sí, señora, ya terminó. Muchas gracias. Ah, vale, listo. Gracias, profe. Pero, profe, ¿no decía que era hasta las 10? No, de 6 a 8. Son 2 horitas. Ah, bueno, o sea, son de 6 a 8 todos los miércoles. No, solamente la de hoy. Yo no sé si tengan con otros docentes. Conmigo era solo hoy de 6 a 8. Sí, señora. Listo, sí, señora, gracias. Bueno, que esté bien.